lodos y también las harinas refinadas. Las harinas refinadas, así es. Lo que aprendemos siempre con Puri. Gracias, Fátima. Esta mañana hemos asistido al rescate de un hombre en el río Ebro. En estos casos, el personal del 4º Batallón de Emergencias debe actuar con eficacia y también con rapidez. Para ello, tienen que estar bien entrenados. Pues ahora nos vamos a acercar a la zona de trabajo de la sección de máquinas del 4º Batallón. Y ahí lo que estamos haciendo son prácticas conducentes a la realización de diques o barreras de contención de defensa de inundaciones. Aparte del tema de inundaciones, pues podríamos trabajar todo el tema de desescombro, todo lo que es realización de pistas o acondicionamiento de caminos, explanaciones para ubicación de zonas logísticas y demás. Aquí lo que estamos haciendo son barreras de contención para la defensa o riesgo de inundaciones. Entonces aquí ahora mismo estamos conformando 3 tipos de barrera. El primero y este segundo que tenemos atrás lo estamos haciendo con material ya prefabricado, es decir, gaviones modulares, los cuales los llenamos de tierra y lo impermeabilizamos con plástico, como se puede observar aquí en el trabajo. Una tercera vía sería este dique que habéis creado aquí, ¿no, teniente? Sí, este es el tercer tipo de barrera de contención que estamos realizando aquí en las prácticas. Conformamos lo que es el merlón o el dique, lo protegemos con plástico para impermeabilizarlo, sobre todo en la zona donde se prevea que va a llegar el agua, y después le volvemos a echar aporte de tierra. Va a depender también de lo que haya que proteger, porque estos son obras de defensa ante inundaciones. Otra de las prácticas que se está llevando aquí en Pradilla es la extracción de lodos y de agua, ¿no, sargento? De agua, sí, con una extractora de lodos, una extractora media de lodos. Su capacidad son 300.000 litros la hora. ¿En qué caso se utilizaría esta manguera? En garajes anegados, en tipos de zonas donde haya mucho material disuelto, tanto gravilla, fango, mucho material disuelto y disperso por el agua. Y luego vemos aquí que también están aprendiendo el manejo de otra posible máquina a utilizar, que sería para extraer agua, ¿no? Sí, tenemos también una autobomba que se utiliza también en incendios y aparte puede dar capacidad para achique de agua en garajes y edificios. ¿Quién le indica a la electrobomba que tiene agua y que puede seguir trabajando? El flotador. Si la electrobomba trabaja fuera del agua, se quema. Primero, antes de echarla abajo, anclarla a la barandilla con un nudo para que no se caiga. Un ballestrinca en aquella barandilla, por favor. Ahora nos preparamos para hacer esta simulación en concreto. La haremos, ahora la podemos hacer mejor simulada en la zona de corriente y ponerle el mayor realismo, que sería pues lo que después sucederá en la realidad, ¿vale? De la simulación. Pues venga, lío. Hay un pescador que ha caído al cauce del río, se lo está llevando. Ahora el equipo de nadadores de rescate de la UME se lanza un nadador al agua. Hay una aproximación a lo que es la víctima. Habría ahora una toma de contacto con la víctima. Ahí le está indicando: soy nadador de rescate de la UME, puedo ayudarte, estás bien. Ahora le indica a la embarcación que se aproxime, se subiría la víctima a la embarcación y lo antes posible la llevamos a la línea de costa para extraerla del medio, más que nada por el efecto de la hipotermia. Otro peligro sería el de las corrientes, ¿no? En caso de que hubiera corrientes fuertes. Sí, y además aquí se ve bastante bien, ¿eh? En el Ebro, en esta zona, la margen derecha lleva más corriente porque estamos en un giro, en una curva pronunciada del Ebro, y el trabajo con corrientes es lo que más destreza y nos da a la UME. Ahora ya están, a través de la camilla, la están sacando fuera, y ahora lo que es muy importante es quitarle la ropa mojada rápidamente, y en este caso le vamos a colocar una manta Sirius, una manta de calor, y rápidamente también tenemos la ambulancia, la UBI móvil, que la trasladará al centro médico más cercano. En principio hipotermia, no tiene ningún tipo de fractura ni de lesión. En este caso es pasado rápidamente a la camilla que tenemos en la ambulancia la tenemos siempre a unos 25-26 grados de temperatura para el recalentamiento, y ya sería dentro pues ver las posibles lesiones secundarias que tenga y sobre todo el recalentamiento del individuo para, si hubiera alguna cosa importante, de llevarlo al hospital más cercano. Fanny, ya ha acabado hoy la mañana de maniobras, ¿qué tal ha ido? Pues la verdad que bastante bien. Por mi experiencia y lo que nos han ido enseñando y demás, hemos aprendido bastante. Hemos hecho hoy achique de agua y rescate en orillas y demás, y la verdad que bastante bien. Bueno, ¿por qué entraste a formar parte de esta unidad? La verdad, el foro que yo tuve fue por internet, todo lo miré por internet y vi lo que hacían, rescate de agua, montaña,
y la verdad que me gustó, me llamó bastante la atención eso. Y además no eres la única chica, ¿no?, de esta unidad. No, en el batallón de Zaragoza habremos sobre 30 o 40 chicas y todas hacemos el mismo trabajo y contentas, la verdad. Y la jornada matinal acaba de terminar, ahora toca formar y descansar, pero poco, porque esta tarde tienen que volver para mejorar las técnicas de rescate. Nosotros también nos vamos, pero volvemos mañana. Si quieren contarnos sus historias, pueden llamar a nuestro teléfono o enviarnos un correo electrónico. Gracias por su compañía y feliz tarde. Adiós.